Muy buenos días a todos. Les doy una cordial bienvenida a nuestro estudio La Torá te confronta, hoy 7 de marzo del 2026. Hoy nuestro estudio está titulado Las vestimentas sacerdotales. Esta es su servidora Sharon Rivera y nuestro pastor Miguel Acosta de Rosa de Sharon Messianic Ministry. Pero antes de comenzar nuestra clase de Torá, tenemos unos recordatorios importantes. Primeramente, le dejamos saber que nuestro servicio de Torá te confronta está disponible en nuestro canal de YouTube, en Rosa de Sharon Messianic Ministry. Suscríbete, comparte y dale like para que otros puedan ser de beneficiarios, ¿verdad? Con el estudio de esta palabra y de este estudio de la Torá. Así que le doy gracias al Padre. Hoy vamos a estar, quiero que les suelto que abran sus Biblias. Hoy vamos a estar cubriendo Éxodos 28, 31, 35. Y el pastor tendrá una porción en Hebreos 1, del 6 al 9. Así que les exhorto que abran sus Biblias y nos sigan bien de cerca leyendo la palabra del Padre. Antes de todo, vamos a orar para comenzar este estudio. Te pedimos, Padre, que te sientes en nuestra mesa con nosotros para que tú traigas revelación de tu palabra, de la Torá, y que puedas bendecir a muchos que están sedientos de ti, mi Dios, Padre. Que esto sea agua de la que nos da sed, Señor, Padre amado. Agua tuya que venga del cielo, cargado de muchas bendiciones, Señor. A honra tuya, Señor, estamos aquí, Señor. Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, ven con nosotros, guíanos, háblanos a nuestros espíritus para poder bendecir a otros. Yo te lo pido en tu nombre, mi Dios Padre. Amén y amén. Y como siempre, en nuestros estudios de Torá también hacemos nuestra alabanza y te pedimos, Padre amado, antes de comenzar con la alabanza, le doy la bienvenida al pastor Miguel Acosta a nuestra clase de hoy para que pueda dirigirse a ustedes. Bienvenido, pastor. Shalom, Dios los bendiga. Estamos gozosos nuevamente en un tiempo de la Torá te confronta. Vamos a estar estudiando las Santas Escrituras. La Santa Torá será abierta y estaremos hablando sobre cosas muy importantes para nosotros poder estar en el agrado del Rey. Así que los espero dentro de un ratito. Disfruten de la alabanza que el Señor tiene para ustedes y para mí. Amén. Amén, amén. Acuérdense en que toda alabanza, toda música, nos tenemos derecho de ella, así que vamos a disfrutarla en estos momentos, pidiéndole al Padre que sea Él el que nos ministre en todo tiempo en alabanza a Él al cielo. Amén y amén. Agotada y sin agua, yo te he visto en el santuario, he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, alzando mis manos te invocaré. Mi alma se saciará como de un banquete y mis labios ruidosos te alabarán. En mi lecho me acuerdo de ti, toda la noche pienso en ti. Bajo la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. El rey se regocijará en Dios y todo alabarán su gloria.
Mi corazón te busca, mi alma se sacia en ti. Oh Dios, mi refugio y mi gloria eterna. Oh Padre, mi alma tiene sed, Padre eterno. Nosotros tenemos sed de ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y que seas tú, Señor, el que vengas a nosotros, Señor, en estos momentos y pues nos ayudes a poder tener una bendición tuya, Señor, en el estudio de la palabra y de la Torá. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy, como les dije anteriormente, se titula La vestidura sacerdotales. Abren sus Biblias en Éxodo 28, 31, 35 y eventualmente vamos a estar también cubriendo Hechos 1 del 6 al 9. Vamos a comenzar versículo a versículo, vamos a ir estudiándolo y vamos a leerlo primero completo y luego vamos a estar poco a poco explicándolo. Amén. Éxodo 28, 31 al 35. Harás el manto de ephod, todo de azur, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obras tejidas, como el cuello de un corcelete, para que no se rompa, y en sus olas harás granadas de azur, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Unas campanillas de oro y unas granadas, otras campanillas de oro y otras granadas, en todas las olas del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Vamos a comenzar con el versículo Éxodo 28, 31 que habla y dice: harás el manto de ephod todo de azul. ¿Y qué es ephod? Ephod era una de las vestimentas sacerdotales del Antiguo Testamento. Estaba hecha totalmente de lana ceñida de azul, era sin manga, ¿verdad? Y usaban debajo del ephod, era como un chaleco. Se describe que caía en las espaldas, ¿verdad? Ceñidos a las otras vestiduras que ellos tenían, que ellos utilizaban. Y el color azul simbolizaba el cielo, ¿verdad? Lo divino, la gracia y la pureza. Esto estaba representando el vínculo entre Dios y el pueblo, así como una autoridad celestial del sumo sacerdote. Discúlpenme. ¿Quiénes realmente lo utilizaban y el por qué utilizaban estas vestiduras? Los sacerdotes, como por ejemplo Moisés, su hermano Aarón y sus hijos. Además lo vemos en la escritura, vemos como el rey Saúl lo utilizaba, Jonatán, Samuel, Job y otros también lo utilizaban. Pero el efod era solo una pieza de tela azul, era intenso, que simbolizaba la unidad del sacerdocio. En Efesios 28:32, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa.
Ok, un borde de obra tejida. Algunas Biblias traducen un dobladillo, un refuerzo, como el cuello de un coselete. El coselete era como los ejércitos del siglo XX y XXI. Era un tipo de armadura que la llamaban también corselete, que se utilizaba para como fortalecer la vestidura e impedir que se gastara la ropa con un protector. En Éxodo 28:33, y en sus olas harás granada de azur, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. En sus olas. Se refiere al borde del manto. En todo el borde, como si fuese un delantal abajo, el borde tenía una granada de azur, púrpura y carmesí. Las granadas es un fruto redondo para ese tiempo y rojizo, característico de la región. Y se lo vinculaba también con la fertilidad, debido a la multitud de semillas que tenían. Cuando vamos a Éxodo 28:34, se lee: una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en todas las olas de manto alrededor. Aquí vemos que se repite 2 veces. Así eran las instrucciones que para explicar el orden donde se colocaba, y en forma alternada, una sí y una no, una sí y una no. En el Éxodo 28:35, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. La palabra nos dice: y estará sobre Aarón cuando ministre. Se refiere al momento en que el sacerdote está haciendo el servicio del santuario, ¿verdad? Ejerciendo su ministerio, y Jehová está con él, está en presencia de Jehová en esos momentos. Nos dice también que la palabra para que no muera. Algunos piensan que se refiere al sonido de las campanitas, las cuales advertían a los demás que el sacerdote estaba oficiando el servicio. Y así podían evitar cometer algunos errores que los comprometieran frente a la presencia de Jehová. Era una solemnidad, era un tiempo especial para ellos. Los sacerdotes sabían la serenidad que tenía cada detalle, y anunciaban que de no ser así, el sacerdote era responsable y se exponía a castigos divinos y hasta la muerte. Si tú llegabas y entrabas dentro del lugar, y había algo extremadamente, o sea, había algún pecado, podía causar hasta la muerte, causaba la muerte. La vestimenta de los sacerdotes era para honra y hermosura, así lo dice la palabra, que el manto azul ayudaba a Aarón a cargar la culpabilidad de los israelitas para que fueran aceptados por Jehová. Ellos tenían, en Éxodo 28:2, habla: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Los sacerdotes estaban ejerciendo el sacerdocio y estaban siendo intercesores en frente de su pueblo. Ellos eran responsables de todo lo que sucedía con el pueblo. Ellos no llegaban allí y decían: no, porque ellos no lo hicieron. Ellos no justificaban al pueblo. Ellos enfrentaban lo que el pueblo hacía. Inclusive Moisés se enfrentaba y decía: yo puedo cargar la culpa. O sea, que el pueblo no la cargue, sino yo la voy a cargar. Era su responsabilidad. Así era Moisés. También nos habla, vemos en el Brit Hadashah, cuando nos habla en Efesios 4 de la nueva vida en Cristo que nosotros tenemos, y habla de vestirse de la nueva naturaleza.
creada, que Dios nos dio, creada a imagen de Dios, en verdad, en justicia y santidad. Vemos que en Efesios 4, 23, 24 nos dice, y renovamos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Él no está llamando a ser santos. Él no está poniendo vestiduras para pelear, guerrear y interceder por todos nosotros, orar, ¿ve? Y nos llama a una santidad. En Efesios 6, la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apreto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. No estamos viendo que el Padre nos ha dado vestiduras nuevas de salvación. Nos está llamándose a usar las mismas vestiduras que usó Moisés, a hacer lo mismo que hizo Moisés. Este Efesios 6 nos habla exactamente del sacerdocio que hizo Moisés, Aarón, en el tiempo del Éxodo. Estamos siendo llamados a ser santos. Tenemos unas vestimentas que debemos de honrar, que debemos ponerlas y ponerlas con seriedad y con honra, que el Padre nos está llamando a que nos vistamos y seamos santos en estos tiempos. Porque Yeshua murió en el madero por nosotros, por nuestros pecados, y aún así tenemos la responsabilidad sacerdotal. Y si cargamos con unas vestiduras que estén sucias, llenas de pecado, habrá muerte espiritual en nuestras vidas en estos momentos. Si no hacemos lo que el Padre le ha mandado hacer a su pueblo de Israel, somos parte del pueblo de Israel. Llevar las vestiduras sacerdotales. Y esto nos confirma que si andamos en santidad, si llevamos sus vestimentas como cristianos, que si respetamos los santos y sagrados, veremos su rostro. Así que esa es mi parte en el día de hoy. Les dejo con el pastor Miguel Acosta y le leo entonces, vamos a Hechos 1, 6 al 9. ¿Bien? Okay. Les leo la sesión. Entonces, los que se había reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no, os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ello, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Bendito es el Señor. Muy buena exposición, hermano. Gracias al Señor
Estamos todos para crecer juntos, estamos todos aprendiendo juntos de la palabra del Señor. El Señor es el único que tiene toda bendición, toda sabiduría, todo entendimiento que Él en su amor y en su misericordia nos imparte a nosotros, para que podamos nosotros también sentir la bendición, sentirnos guardados. Vamos a comenzar porque vamos a ver un cambio de vestiduras en este momento. Estas vestiduras que hablaba la hermana era el principio. Hay unas vestiduras que fueron cambiadas. Eh, y vamos a hacer una comparación con otras vestiduras que están en la palabra del Señor. Esta vestidura que estaba narrando y enseñando de la Torá nuestra hermana Sharon, estas vestiduras eran hechas por hombres, dirigidas por Dios, pero hechas por las manos de los hombres, por cuanto en ese tiempo, por eso es que él decía que tenían que estar descontaminados para trabajar con la obra. Hoy el Señor también nos dice, tienen que estar descontaminados, purificados y lavados para estar en mi obra, porque nosotros somos pecadores y aunque Él nos permite hacer las cosas y nos da la sabiduría y el entendimiento, Él tiene un mejor plan siempre para nuestras vidas. Esto era sombra y figura de lo que iba a venir, sombra y figura de Yeshua HaMashiach, porque estos eran hombres que eran llamados por Dios para el sumo sacerdocio de Israel. Israel en ese tiempo, pues estaba preparándose para tener ese tiempo de tiempo que caminó por el desierto, el tiempo que caminó en las tierras, conquistando, cargar con ese Mishkan para ellos tener la protección, un lugar donde la presencia de Dios y la llama de Dios llegara. Esto llevaba a cabo de que los sacerdotes tenían unas vestiduras específicas, como ya sabemos, que han sido separados. La semana que viene vamos a seguir estudiando vestiduras, vamos a estudiar bendiciones, vamos a estudiar un poquito del Shabbat. La próxima paracha de la semana que viene, que sería el día 14, va a estar muy buena. Esperamos estar aquí de parte del Señor para todos ustedes. Y estas vestiduras fueron cambiadas por unas vestiduras para Yeshua HaMashiach. Las vestiduras que él caminó en esta tierra eran vestiduras hechas por los hombres también. Él se vestía de vestiduras hechas de hombres. Él no era sumo sacerdote cuando vino a Israel. Él era ese redentor que vino con un proyecto. Por eso es que nunca vemos a Yeshua HaMashiach sentado allí como sumo sacerdote en Israel. Después vino el sacerdocio, que lo vamos a explicar dentro de un ratito, para que vean cómo fueron cambiando las cosas y perfeccionándose. No era que lo que hizo Dios estaba mal hecho, sino que Él siempre va a ser una sombra y una figura primero para que después lo que viene va a ser mejor. Inclusive estamos en 3 fases. La primera fase era la que estaba hablando la hermana Sharon. Yo estoy hoy hablando de la segunda fase, pero hay una tercera fase que falta por venir. ¿Ven? Para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Eso va a ser otro tema, pero en este momento vamos a ver que las vestiduras ya que carga Yeshua después de esta ascensión, por eso fue que leímos la ascensión, para que vieran que Él subió a los cielos y Él fue eh, eh, llevado al Padre. Era lo que estaba escrito en la palabra y Él dice en el versículo 8, dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, mi ascensión. Sabemos que Él está allí, lo creemos porque lo dice la palabra del Señor. Y hubo testigos que aquí mismo, en el versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba,
aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Significa de que los apóstoles y todo ese pueblo que estaba allí reunido vio cuando él ascendió hacia el Padre, ya cumpliendo toda la palabra, cumpliendo todo el propósito de su Padre en esta tierra. Recuerden, cuando él regrese, él viene como el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el sumo sacerdote, que es él ahora mismo, que está sentado a la diestra del Padre, esperando el tiempo que el Padre diga, vuelve a la tierra y levanta mi pueblo. ¿Cómo va a levantar este pueblo? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo usted está hoy? Si en este mismo instante usted viene en los cielos, la venida de Yeshua HaMashiach. No estemos dejando las cosas para mañana, arreglemos las cosas hoy, porque esto está bien cerca. Estamos viendo esa guerra tremenda y todo eso es bíblico. Eso no es invento de hombre, eso es bíblico, está en la Biblia. Leamos la Biblia, leamos las profecías para que vean que esa guerra que está pasando hoy tan tremenda, allí en Israel, Irán y está Estados Unidos metido y mucha gente ya quiere meterse en la guerra. Esto va a ser tremendo, las próximas semanas va a ser tremenda. Señor mío, estamos viendo al enemigo potencial por lo que está esta guerra cayendo, cayendo y cayendo. Aleluya. Porque va a caer, porque la palabra lo dice. Pero eso es dirigido a través del Espíritu Santo para los últimos tiempos. Vamos a estar, ya que ustedes entendieron esta parte y que vemos que ya ustedes tienen conocimiento de que Él está en la presencia de Dios en santidad, vestido de santidad. Ahora sus vestiduras no son hechas por los hombres, igual que hacían los sacerdotes allá en el tabernáculo. Ahora sus vestiduras son de sacerdote, de sumo sacerdote, pero vestiduras hechas con la mano de ángeles y arcángeles que trabajan a vuelta redonda de ellos en servicio al Padre y al Hijo. Estas vestiduras que él trae son vestiduras de santidad pura. No hay contaminación de mano de hombre ni pensamiento de hombre en la construcción de sus vestiduras ahora. Él ahora viene regio, esplendoroso, bello, hermoso como es él. Bendito sea el Señor. Y vamos a pedirle a mi hermana, por favor, si tiene Hebreos 4:8. Amén. Amén. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra, como Dios de la suya. Hasta ahí, hermano, por favor. Amén. Gracias. Muy amable. Porque Josué, ningún hombre te puede traer el reposo. Espera el reposo de los hombres. Nosotros todos estamos pendientes al reposo. Tenemos que estar pendientes al reposo de Dios. Y dice en la palabra que si Josué le hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Pero como el reposo nos lo dio el Padre, la promesa está vigente de que viene un nuevo reposo. Llegó el reposo, se va en 3 fases también. Ese reposo que tenían del Shabbat y todo esto, allá en el tabernáculo, allá en Israel, en el desierto, ahora nosotros estamos reposando en Yeshua HaMashiach. Pero queda otro reposo más que viene, que es el reposo eterno, porque usted no está viviendo el reposo eterno ahora. Usted está en esta tierra donde tenemos aflicciones, donde tenemos tantas pruebas, donde tenemos tantas guerras espirituales. Si usted está metido con Dios, la guerra espiritual no cuente que se va a ir de usted. Usted va a ser vencedor a través de que usted sea ese hombre o esa mujer que permanece, que es fiel a Dios, y todas las guerras van a ser permitidas y ganadas por Dios.
como ejemplo Yeshua HaMashiach, que llegó a este mundo, pasó 1000 pruebas, el Padre estaba con él, no se las quitó, no te las va a quitar a ti ni a mí. Eso va a desaparecer el momento cuando venga Yeshua HaMashiach a recoger su pueblo para llevarnos a ese reposo. Voy a pedirle que leamos el 5.2, por favor. 5.2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces estamos identificando aquí está hablando del sumo sacerdote o los sumos sacerdotes que existieron antes de Yeshua, porque todo sumo sacerdote tomado de 5.1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora el 2 dice, para que se muestre paciente, ministros, muéstrate paciente con los ignorantes, dice la palabra, y extraviados. Tenemos que tener shalom, tenemos que tener paciencia, porque Dios ha tenido paciencia con nosotros, esperándonos, inclusive diciendo que conocemos al Señor, cometemos una gama de pecados que no se deben cometer. Si usted no es amén, gloria a Dios. Pero todos dice la palabra que todos somos pecadores mientras estemos en este mundo. Que no nos gocemos en el pecado significa de que usted no lo hace. Entonces, si usted no lo hace, pues no hay gozo en el pecado. El gozo está en el Señor. Bendito es el Señor. Vamos a leer el 5.5, por favor. Amén. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. El 6, por favor. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí va cambiando la situación, muy a favor de nosotros. Toda la obra de Dios es a favor de sus hijos. Bendito Dios. Y nos está diciendo, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Por eso es que yo le estoy diciendo, le estoy aclarando y confirmando en este momento que Él nunca llevó el sacerdocio a cabo en Israel. Él nunca estuvo dentro del templo, estuvo en los atrios del templo, no dentro del templo, que es muy diferente. Él no ministró allí, porque aquel lugar estaba contaminado y no era para él. Viene de camino Yeshua, que muere en la cruz, nuestro amado Yeshua, este poderoso Rey de Reyes, que muere en la cruz por todos nosotros, para que empiece el sacerdocio de Él, como dice el 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y esa palabra proviene del Señor. Lo está certificando en el versículo 10, hermana. Está certificando que Yeshua es el sumo sacerdote en este tiempo, con vestiduras, con un trono, con un lugar lleno de bendición. No hay contaminación de hombre de ninguna forma, como lo teníamos en el principio, que era bueno, que era santo, que era puro, que fue bueno. Ahora tenemos este Yeshua, que aunque estamos esperando la tercera fase del encuentro para poder nosotros recibir toda esta bendición, nosotros estamos bendecidos a través de nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, porque Él nos da una cobertura completa. A veces de la burbuja de la cobertura del Señor sacamos nuestras manos o nuestros pies y pecamos, porque todos los días mientras estemos en este mundo nosotros pecamos. Pero qué interesante, porque estaba en la parashá enseñando del lavamiento de los pies,
y en el lavamiento de los pies era para expulsar todo pecado diario de los pies de los siervos. Es interesante que usted también se lave sus pies, los unja y los prepare su cuerpo, porque sus pies pisan esta tierra que está en maldición, pero usted es un hombre o una mujer de bendición y usted tiene que permanecer ungida y bendecida. No me comente, por favor, de que estos son rituales judíos. Esto es un ritual que está en Juan 13, usted lo puede leer allí, el mismo Yeshua lavándole los pies. El sumo sacerdote que tenemos hoy se había arrodillado delante de sus siervos, bajando de ser el sumo sacerdote en una posición de esclavitud, porque los esclavos eran los que lavaban los pies de los visitantes de las casas, para que no entraran toda la maldición que se recogía por esta tierra dentro de la casa. Esa era la idea. Ese es nuestro sumo sacerdote. El Melquisedec que fue ordenado por Dios, que lo mandó a buscar después de todo el cumplimiento y está sentado a la diestra del Señor. Vamos a leer 5:10, por favor. Amén. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ok. Fue declarado, vuelvo y explico este punto porque este punto me es importante. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. No fue declarado por Moisés. Hello. Aunque Aarón fue llamado por Dios, el que lo instaló fue Moisés. Y eso estaba bien, porque así lo quería Dios. Ahora, en el orden de este sacerdote, sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, que es Yeshua HaMashiach, Melquisedec significa paz, el rey de Salem, el rey de la paz. Ningún hombre en este mundo está lleno de una completa paz. Pero Yeshua HaMashiach, vestido con sus vestiduras celestiales, como estuvo Adán en el Edén, él era el sacerdote, el sumo sacerdote en el Edén. Ese antes que pasara toda la situación, que fueron expulsados de allí, él era el sumo sacerdote en el Edén, sombra y figura de Yeshua HaMashiach, que tuvo que venir a este mundo por lo que pasó con Adán para salvar a este mundo. Si no, la historia hubiera sido diferente. Bendito es el Señor. Vamos a leer, por favor, el 7:2. Gloria al Señor. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Aquí le estoy confirmando lo que acabo de hablar, porque es el sacerdocio de ese Melquisedec, aquel Melquisedec que se le presentó a Abraham y Abraham le dio los diezmos del botín de la guerra. Es este Melquisedec que estamos viendo aquí en el Brit Hadashah, preparándose. Estos son anuncios. Yo estoy en el cielo, ya yo tengo ropas limpias, nada la contamina, porque yo estoy en mi gloria. Estoy esperando para salir por ustedes. Estoy esperando el tiempo que el Padre diga, Yeshua, ve a buscar la novia. Amén. Para que te desposes con ella. ¿Cómo está tu vestidura? Examínala. No la examines en la oscuridad, porque no vas a ver las manchas. Examínala a la luz de Yeshua HaMashiach, a través del Espíritu. Y mira, y pídele a Yeshua HaMashiach que te muestre que si tienes o tenemos alguna mancha, que la quite inmediatamente, por favor, en arrepentimiento para no volverla a hacer, para poder tener seguridad que si en este mismo momento viene Yeshua, nos podamos ir con ese Rey de Paz,
ese Melquisedec que se le presentó a Abraham allá al principio de la Biblia. Aquí lo volvemos a ver. Vamos a ir al 7:21. 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juro el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el 22, por favor. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí le confirmamos que nuestro Yeshua HaMashiach es nuestro sacerdote por el cual el Padre juró y que no se arrepentiría, porque de los hombres sacerdotes que pasaron por Israel, no, muchos se corrompieron. Hubieron sumos sacerdotes y sacerdotes íntegros a Dios, pero muchos se corrompieron de una manera sobrenatural. Pero este no. Ahora le traigo un Melquisedec. Ahora le traigo a mi hijo. Primero envío a mi hijo a la tierra, al sacrificio. Ahora tengo preparado a mi hijo en el trono para que los guarde, para que los bendiga, para que ustedes tengan seguridad, porque ese capítulo 21, versículo 21, perdón, dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, y lo que jura, lo que señala, lo que sella con un sello real, esto es un sello de Dios, un sello real que no va a ser roto, que va a permanecer eternamente y para siempre. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. No es que aquel pacto era malo, aquel pacto era sombra y figura de lo que había de venir. Y en aquellos pactos que se hicieron allí en el Sinaí están vigentes, porque el mismo Yeshua vino a esta tierra y en el 5, 17 y 18 de Mateo él dice, no vine a abrogar, vine a cumplir. Y si él vino a abrogar y vino a cumplir, nosotros tenemos que seguir cumpliendo la palabra del Señor. Vamos al 7:24-25, por favor. Amén. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Entonces, estamos como que nos están dando un sello de garantía, ¿verdad? No sé si usted se siente garantizado por la sangre de Yeshua, pues yo estoy muy garantizado por eso. Ahora yo leo esto yo lo he leído muchas veces y lo he enseñado, pero yo lo leo porque hoy es una nueva experiencia con él. Usted ya pasó las experiencias de los años pasados, del mes pasado, de la semana pasada y del día de ayer. Hoy usted está viviendo una nueva experiencia y la palabra es para leerla, 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 porque en la repetición está el aprendizaje. Y dice el 24, más por cuánto permanece, ¿para cuándo? Para la semana que viene, y él se desaparece. Esos eran los sacerdotes que él había levantado en Israel. Hoy nacían, mañana morían, pero este es para siempre. Tenemos que leer la palabra del Señor con mucha calma para que veamos cada palabra, cada definición. Tiene un sacerdocio inmutable. Ese es el sello de la garantía de parte de ese juramento que el Padre hizo en el versículo 21. Juró el Señor y no se arrepentirá. Y también nos dicen en el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Esto nos da seguridad, pero la seguridad no significa de que usted no va a cumplir la parte del pacto, porque para hacer un pacto tienen que haber dos. Está Dios, Yeshua, ellos dos, que hacen uno solo, y usted y yo. Usted tiene que cumplir la parte del pacto, que se la están facilitando solamente obediencia, sometimiento
y hago lo que tú me digas, eso me llevará a la gloria del Señor. También salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre, dice la palabra. Esto no tiene muerte, como tampoco tiene muerte este sumo sacerdote que el Señor ha levantado, que se llama Melquisedec, que es Yeshua HaMashiach, que está en los santos cielos, allí junto al Padre. El 7:28, por favor, hermana. Amén. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, vamos a explicar un poco de esto. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, porque son hombres. Ujú, Y el hombre tiene debilidad. No. ¿Por qué dice la palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre? ¿Lo dice o ujú. no lo dice? Ahí lo Amén. dice la palabra. Usted tiene que confiar en Dios. Sí, sus líderes, si tienen una buena enseñanza y una buena guianza para usted respete a su líder, porque eso lo va a bendecir a usted. Pero este gran líder que se postró delante de los discípulos a lavarle sus pies, que dejó su gloria, su honra y su honor y se puso como siervo, como esclavo, ahora es sumo sacerdote. Y las cosas son diferentes ahora porque aquello nos mostraba que nosotros tenemos que ser mansos y humildes y que tenemos que bajar nuestras guardias. Que las castas sociales, por máximo dinero que usted tenga, o el que no tiene nada, para Dios es igual. Y eso está en la Torá a través del medio shekel, donde se habla de eso. Todo el pueblo tenía que traer medio shekel, porque nadie podía traer más, ni podía traer menos, porque delante de Dios todos tenemos el mismo valor. La única diferencia es el sometimiento y el respeto a Dios y la obediencia para poder ser merecedores, no merecedores, sino poder allegarnos a esta gran bendición que viene de camino. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, hombres débiles. Quiero que se quite de su mente. Entonces Dios falló porque puso los hombres y no puso a Yeshua. El proceso es de Dios, no son de nosotros. No critique a Dios, porque por criticar a Dios, Israel pasó por un desierto donde no tenía que pasar. Pasó 40 años para cruzar un río, para entonces entrar a la tierra prometida que Dios le había dado. Nosotros no estamos críticos de Dios. Usted critique al diablo, usted critique al pecado, usted diga el pecado es malo, el pecado te va a matar, el pecado no te va a llevar delante de Yeshua y eso está bien. Pero lo que hace Dios es perfecto en todo su esplendor, porque en esta Torah y en esta palabra no hay nada no hay nada que no sea perfecto. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Posteriormente a la ley, había una proyección de la llegada de este sumo sacerdote para este tiempo. Nos hemos cogido el mejor tiempo de Dios para nosotros en este tiempo, el cual tenemos un sumo sacerdote, tenemos un Dios todopoderoso. Del Señor, bendito es el Señor. Gracias, amado, porque tú estás en eso.
Discúlpenos por el problema técnico. Vamos a esperar unos segundos para que el pastor pueda de nuevo restablecerse de nuevo con nosotros. Está aquí con nosotros. Pastor, bienvenido. Continuemos. Pastor, ¿nos escuchas? Vamos, por favor, tuvimos un inconveniente. Vamos a estar en el Hebreos 8:2, por favor, hermana. Amén. Ministros del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Ahora nos da otra confirmación. ¿Cuántas confirmaciones necesitamos para creerle a Dios? Tenemos que leer la palabra y hacerla nuestra. Tenemos que buscar esa presencia de Dios, porque nosotros estamos santificados y bendecidos, pero nos falta camino todavía para encontrarnos con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y Él nos está diciendo aquí, ministro del santuario. Él es que ministra ahora el Mishkan, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y ese santuario y ese tabernáculo, con Yeshua HaMashiach como el sumo sacerdote, Melquisedec, es el Yeshua que nos visitó hace 2000 años para traer la salvación de nuestras almas, para bendecirnos, para Él glorificarse, para Él recoger la novia que estaba preparada desde antes de la fundación del mundo para que seamos esa novia que se va a reunir con su novio Yeshua HaMashiach, y el novio la va a presentar al padre, a su padre, para que él sepa con quién él contrae esta boda eterna. Vístase de esa novia por completo, olvidando las cosas de este mundo y echando fuera lo que no es de usted ni que le pertenece ya. Aquellas mochilas antiguas, cargadas de pecados y de situaciones, póngalas en las manos de ese sumo sacerdote, porque ningún sacerdote va a ser como el que nos dieron ahora. Ahora nos dieron uno perfecto, una bendición que nos puede salvar eternamente y para siempre, bajo una cobertura completa. No se pierda los eventos próximos que vienen, están cerca esos eventos. Esos eventos están a la vuelta de la esquina, hermano. Esos eventos están cerquitita. Descontaminémonos, metámonos con Dios, busquemos de la presencia de Él, seamos santificados todos los días y purificados, y soltemos todas las cargas en las manos del Señor. Espero que esta clase del día de hoy haya sido de bendición para su vida. Medite antes que el tiempo sea tarde. En un momento dado, le acuerden esta clase a usted, porque a lo mejor usted ya no se acuerda y usted dice, nunca he oído sobre eso, pues le van a acordar esta clase. Se la van a acordar que usted sí oyó el mensaje de Dios lleno de amor para usted. Pero como yo sé que ustedes son inteligentes en la sabiduría de Dios, cada cual va a coger su parte de su maná y de su vino y se va a seguir alimentando de la palabra del Señor. Shalom. Shalom, shalom. Gracias, Pastor Miguel, por tan exposición tan poderosa. Y el Señor es bueno, el Padre es bueno, y yo le pido al Padre que no, como nos ha tocado a nosotros, a mí también personalmente, así toque a muchos de los que
están viendo esta clase de la Torá te confronta, yo les pido que si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor escríbanos en nuestro canal de YouTube, Rosa de Sharon Messianic Ministry. Aquí estamos para servirles, aquí estamos para contestar preguntas y estamos aquí para servirle principalmente al Padre. Así que yo les doy gracias por la presencia, por estar aquí con nosotros y los veremos la próxima semana. No se pierdan la parashá semanal y los estudios de la Torá te confronta. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Dios los bendiga, Dios los guarde. Voy a levantar una bendición arónica para todos. Yevarejeja, Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja, Biguneja, Isadonai Panabeleja, Beyaseleja, Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Eterno los bendiga. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.